La verdad es que es muy emocionante y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. ¿Me pueden? A ver. Listo. Entonces, voy a comenzar diciendo que hoy en día hablar de SIBO es muy complicado. Justamente, como dice el nombre de la plática, estamos ante la punta de un iceberg. SIBO se acompaña de múltiples situaciones como IMO, ISO y diversos trastornos gastrointestinales como disbiosis, dispepsia, obesidad, que se han asociado a este trastorno. Si vemos el número de publicaciones en los últimos 6 años al respecto, podemos ver que ha habido un incremento exponencial de publicaciones al respecto. Y aparte, tenemos toda la atención de redes sociales, ¿no?, en cuanto al tema de SIBO, distensión, bloating, y la verdad es que ¿quién de aquí no ha tenido ese paciente que ya llega a nuestra consulta para que le descartemos o le demos tratamiento para SIBO? Los objetivos entonces de mi plática son revisar nuevos conceptos y avances en SIBO, sobre todo enfocado al diagnóstico, tratamiento y a las asociaciones emergentes. SIBO siempre se ha caracterizado por una falta de precisión y consistencia, tanto en el diagnóstico como en los criterios o pruebas para poder hacer ese diagnóstico. Es un trastorno clínico cuyos signos, síntomas y laboratoriales sugieren que hay un incremento en el número de bacterias o en la composición de las bacterias intestinales. Signos como distensión abdominal objetiva, síntomas como diarrea, dolor abdominal o incluso fatiga y alteraciones como anemia, deficiencia de vitamina B12 o incremento en los niveles de folatos pueden sugerir el diagnóstico. Hablando un poquito de la historia de SIBO, si vemos, SIBO está descrito desde los años 50, 60, sobre todo ubicado en pacientes con datos de mala absorción asociado a alguna cirugía de asa ciega o de fístulas intestinales que generaban datos de malnutrición. Esto posteriormente evolucionó a identificar a un microorganismo causal, principalmente E. coli, y se confirmaba el diagnóstico porque al dar antibiótico el paciente mejoraba los síntomas. Posteriormente, esto dio paso al inicio de los estudios de cultivo mediante intubación yeyunal, pero sabemos que esta prueba es invasiva, con mucha contaminación, por lo tanto el diagnóstico evolucionó a lo que hoy conocemos como pruebas de aliento, en un inicio solo detectando hidrógeno y actualmente podemos detectar 3 gases. Tenemos múltiples escenarios clínicos asociados a SIBO y podemos decir que el SIBO que hablábamos en los años 50, 60 o que hablaban no es el SIBO al cual nos enfrentamos actualmente. O sea, actualmente no es el paciente con malnutrición, con cirugía de asa ciega. No, SIBO puede ser cualquiera de nosotros aquí sentados. Sin embargo, tenemos que reconocer que existen trastornos como alteraciones en la motilidad, aquí principalmente neuropatía diabética, ¿no?, los pacientes que tienen uso crónico de opioides que retrasan el tránsito gastrointestinal, algunas anormalidades anatómicas, descartar estenosis sobre todo asociado a enfermedad de Crohn fibroestenosante, la hipocloridria, ¿no?, por uso sobre todo de antisecretores como inhibidores de bomba de protones y algunas condiciones multifactoriales como aquel paciente con pancreatitis crónica y esteatorrea. El diagnóstico entonces, hasta el momento, el gold estándar es el cultivo de aspirado de intestino delgado y estableciendo como corte más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia coliformes para establecer el diagnóstico. Sin embargo, como mencioné, la técnica de cultivo es invasiva, es difícil,
Por lo tanto, las pruebas de aliento han venido a tomar ese lugar como método de elección, ya sea con glucosa o lactulosa, y se considera diagnóstico de SIBO cuando tenemos una elevación de más de 20 partículas por millón de niveles de hidrógeno o de metano más de 10 a los 90 minutos de haber iniciado la prueba. Ahora bien, ¿con qué vamos a hacer esa prueba de aliento? ¿Qué es mejor, glucosa o lactulosa? Al parecer, los estudios apuntan a que lactulosa es una mejor opción y quiero que vean el gráfico, ¿no?, que les pongo aquí de este estudio en el cual se incluyeron a más de 3,000 pacientes y lo que vemos es que la glucosa a los 45 minutos o antes se eleva y a partir de ahí comienza a descender, diferente a la lactulosa, la cual tiene un pico a partir de los 60 minutos y de ahí en lo adelante muestra un incremento exponencial. Aparte, glucosa va a excluir hasta un 6% de pacientes con síntomas severos que se pueden beneficiar de tratamiento. Por lo tanto, lactulosa es un mejor sustrato. Mis siguientes diapositivas me voy a enfocar sobre todo en el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque es el trastorno de la interacción cerebro-intestino que con mayor frecuencia se asocia a SIBO. ¿Quiénes de acá pudiera decir o no está de acuerdo en que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen mayor prevalencia de SIBO? Esto es un concepto aceptado actualmente y del cual no tenemos duda. Los pacientes con síndrome de intestino irritable hasta un 60% van a tener SIBO y esa prevalencia va a variar desde un 10 hasta un 84% en los diferentes estudios, dependiendo del método que se utilice y de la población que estudiemos. En cultivo de aspirado, la prevalencia en intestino irritable es de un 19%. Si utilizamos prueba de aliento, es aproximadamente el 36%, con un riesgo relativo de un 4.2%. Y específicamente en el intestino irritable subtipo diarrea, el OR es de 1.4. Esto es algo importante. Dijimos que SIBO es solo la punta del iceberg y esto es porque tenemos otros gases. Si hablamos de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o SIBO, es por incremento en el número de hidrogeniones. Si tenemos incremento en el metano, hablamos de sobrecrecimiento intestinal metanógeno y si tenemos una sobreproducción intestinal de sulfuro, nos referimos a ISO. ¿Y por qué es importante reconocer estos microgases? ¿Será que existe alguna asociación entre el tipo de gas y los subtipos de intestino irritable? Si vemos este estudio también en más de 3,000 pacientes, vemos cómo los niveles elevados de metano se asocian al subtipo de estreñimiento. Si vemos la frecuencia de SIBO en el paciente con estreñimiento hacia la derecha y sin estreñimiento, vemos cómo la frecuencia de niveles elevados de metano es mayor. Y a su vez, si vemos a los pacientes con niveles de o productores de sulfuro de hidrógeno, podemos ver que hay una asociación entre el subtipo diarrea y mayores niveles de sulfuro de hidrógeno. Y esto con una asociación estadísticamente significativa. Estos microtipos, ¿no?, específicos de gases también se han medido y se ha estudiado a nivel de microbiota de colon. En este estudio se observó que cada subtipo de intestino irritable tiene un microbioma diferente. Si vemos el lado de los pacientes con síndrome de intestino irritable subtipo diarrea, podemos ver que es un microbioma productor principalmente de sulfuro de hidrógeno y que a nivel colónico va a tener incremento de especies como Fusobacterium y de sulfovibrio. Por el contrario, los pacientes con síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento van a tener un microbioma con producción principalmente de metano y va a predominar las especies de Methanobrevibacter. Hacia el centro tenemos los pacientes cuya producción principal es de hidrógeno y van a predominar enterobacteriáceas. Ahora bien, a nivel de intestino delgado también se ha estudiado
sobre todo en pacientes con síndrome de intestino irritable subtipo diarrea, que esos niveles de sulfuro de hidrógeno no se van a asociar a mayor incremento de bacterias que producen sulfuro, sobre todo de estas 3 especies que les pongo aquí, Proteus mirabilis, Desulfobulbos y Desulfovibrio, con una prevalencia de mayor a menor de cada una. Un estudio parteaguas en todo esto que estamos hablando el día de hoy es el estudio Reimagine. El estudio Reimagine, por parte del grupo colaborativo del Dr. Marc Pimentel, tomaron alrededor de 385 pacientes a los cuales les realizaron aspirado duodenal y utilizaron pruebas de secuenciación de RNA o con tecnología de shotgun. Y lo que vieron es que hay diferencias cuando un paciente tiene más de 10⁻³ unidades formadoras de colonia o menos de 10⁻³. Aquellos pacientes con menos de 10⁻³ unidades formadoras van a tener menos síntomas gastrointestinales y un microbioma mucho más balanceado, diferente a aquel paciente con más de 10⁻³, lo cual se va a asociar a mayor síntomas gastrointestinales, a disrupción del microbioma y a una mayor producción o fermentación de carbohidratos. En este estudio también se identificaron 3 especies a nivel de intestino delgado que son los que hacen la diferencia. Por un lado, E. coli y 2 especies de Klebsiella. Y si vemos aquí la distribución de la microbiota duodenal, creo que es fácil ver, ¿no?, cómo hay una diferencia en los pacientes que no tienen SIBO versus los que tienen SIBO. Si vemos la barra en verde, estos pacientes tienen, los de SIBO, menos especies de Streptococcus, que es ese color verde, y tienen un incremento en el número de Fusobacterium. Un concepto importante, sobre todo para el tratamiento, es la modulación de la microbiota. ¿Por qué? Porque la fermentación bacteriana proviene principalmente, ¿no?, de los residuos de la dieta, lo cual es la principal fuente de gas intestinal. Por lo tanto, si yo disminuyo ese número de bacterias productoras de gas, puedo esperar que mi paciente va a tener mejoría, ¿no?, de los síntomas tanto de SIBO como de intestino irritable. En base a eso, entonces, sabemos que la rifaximina, un antibiótico no absorbible y por lo tanto con baja tasa de efectos adversos, es hoy por hoy la elección principal en el tratamiento de los pacientes con SIBO. Acá les presento un estudio en el cual se evaluaron dosis altas de rifaximina. Se incluyeron 80 pacientes con diagnóstico de SIBO mediante prueba de aliento, en este caso con glucosa, y fueron aleatorizados a 2 grupos. Por un lado, el grupo 1 recibió 1.600 miligramos de rifaximina al día y el grupo 2, 1.200 miligramos. Y se les realizó una prueba de aliento al mes posterior al tratamiento. Y lo que se observó, ¿no?, tanto en el análisis de intención por tratar como por protocolo, es que la tasa de normalización de la prueba de aliento es mayor en los pacientes que recibieron rifaximina a dosis alta, un 80% versus 58%, y por protocolo un 82% versus un 61%. Por lo tanto, la rifaximina en este grupo de pacientes es efectiva. ¿Qué hace o cuál es el efecto de rifaximina? ¿Cómo modula la microbiota? Pues en este estudio, en el cual se tomaron específicamente pacientes con síndrome de intestino irritable subtipo diarrea, porque sabemos que son los que mayormente responden a rifaximina, los mixtos o los de diarrea. La rifaximina, como pueden ver en los gráficos, reduce la probabilidad de ser clasificado como síndrome de intestino irritable subtipo diarrea. Y aparte de eso, si vemos la distribución de la microbiota, podemos ver que la rifaximina va a aumentar las especies que se encuentran depletadas en estos pacientes, como Bacteroidetes y Fecalibacterium, y va a disminuir las especies que se encuentran abundantes, como Clostridium y E. coli. Por lo tanto, tiene un efecto de modulación de la microbiota.
Una propuesta muy interesante y reciente también del grupo del doctor Marc Pimentel es el agregar a la rifaximina N-acetilcisteína, y esto partiendo de la premisa de que las bacterias que predominan en los pacientes con intestino irritable subtipo diarrea son las productoras de sulfuro, y son bacterias que se ubican principalmente en la capa de moco del intestino delgado, donde la rifaximina puede tener una menor penetración. Por lo tanto, si agrego un mucolítico como el NAC, puedo mejorar la efectividad de la rifaximina. Esto fue solamente un estudio de prueba de concepto y ellos observaron que esa combinación fue más efectiva en lograr tasa de normalización de prueba de aliento, disminuir los niveles de sulfuro de hidrógeno y también reducir de forma estadísticamente significativas los síntomas de dolor abdominal, distensión y severidad del intestino irritable. Actualmente esta propuesta se encuentra en un estudio multicéntrico, fase 2B, para poder no generalizar estos resultados. Un punto importante es que sabemos que vamos a tener pacientes positivos tanto para SIBO como para IMO o solo IMO, y se debe de tomar en cuenta alguna otra consideración en el tratamiento. Pues bueno, el Methanobrevibacter smithii es resistente a muchos antibióticos y es por eso que se propone en el caso de IMO una combinación de antibióticos. Acá, como les puse en la gráfica de barra, vemos cómo la respuesta terapéutica al combinar rifaximina con neomicina es mucho mayor a utilizarla por separado. Y con esto lo que hacemos es suprimir bacterias productoras de hidrogenio necesarias para producir también metano. Otra opción puede ser metronidazol, al cual el Methanobrevibacter es sensible. Otra intervención, ¿no?, que también ha generado muchos estudios actualmente, es el uso de dietas elementales. ¿Por qué? Porque estas van a tener también un impacto en el microbioma. Estas son dietas con baja antigenicidad que han demostrado disminución de citocinas proinflamatorias y mejoran la permeabilidad intestinal. Sin embargo, el problema hoy por hoy, aparte del costo, es la palatabilidad y que a lo mejor no es una propuesta o una intervención a largo plazo. Sin embargo, los estudios han demostrado que esta opción no farmacológica disminuye los niveles de Methanobrevibacter y de Fusobacterium, normalizan la prueba de aliento hasta en un 73% y producen mejoría sintomática en el 83% de los casos. Ya por último, quise poner esta asociación emergente porque estoy segura que vamos a ver mucha publicación al respecto, sobre todo con el incremento del uso actualmente de los agonistas de receptores GLP-1. Sabemos que estos medicamentos inhiben la motilidad gástrica intestinal y recordando que uno de los mecanismos que pueden llevar a SIBO es justamente trastornos de la motilidad digestiva, pues podemos esperar que son pacientes que van a tener mayor cantidad, no probabilidad de tener SIBO, IMO o ISO. En este estudio se les realizó, eran todos pacientes con diabetes, lo cual es una limitante, y se les realizó a algunos prueba de aliento y a otros incluso cultivo de aspirado duodenal. Se vio que por cultivo la prevalencia de SIBO es del 76% en estos pacientes, por uso de pruebas de aliento es del 30.6%, sobre todo con un incremento en bacterias productoras de metano. Sin embargo, como dije, hay muchos sesgos, son pacientes diabéticos, es un estudio solo unicéntrico, pero creo que es algo a tomar en cuenta en esta población. Ya para cerrar, estos son mis mensajes para llevar a casa. Existe mayor evidencia que apunta a que tanto SIBO, IMO como ISO son mecanismos fisiopatológicos en el síndrome de intestino irritable y probablemente nos estemos moviendo de tratar a una enfermedad sintomática como el síndrome de intestino irritable a tratarla ya desde un punto de vista del mecanismo fisiopatológico. El mejor sustrato para realizar prueba de aliento es lactulosa, por lo que vimos. El síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento se asocia principalmente a sobreproducción de metano y en este caso el microorganismo principal es el Methanobrevibacter smithii.
En el síndrome de intestino irritable subtipo diarrea, este se va a asociar mayormente a ISO, en intestino delgado con incremento de Proteus y a nivel de colon de desulfovibrio. Y por otro lado, el SIBO, en aquel paciente estrictamente con SIBO, hay aumento en intestino delgado de E. coli y de especies de Klebsiella. Rifaximina en alta dosis logra normalizar la prueba de aliento y mejorar los síntomas clínicos. Rifaximina con N-acetilcisteína es una opción actualmente en estudio, pero necesitamos mayores publicaciones y estudios multicéntricos, por lo tanto el mensaje es: aún no está listo para nosotros prescribir esto a nuestros pacientes. La dieta elemental es una opción no farmacológica en aquel paciente que ha tenido fracaso, sobre todo a la primera línea de rifaximina, y los antagonistas de receptores GLP-1 es una asociación emergente con SIBO e IMO. Muchas gracias.